El Instituto Renacer presenta su programa Palabras de Vida. A continuación, el pastor Walter Delgado. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta oportunidad, como siempre, traemos una reflexión basada en la Biblia, en la palabra de Dios. Esta vez quisiera compartir con ustedes un tema que es bastante preocupante, sin duda. Es con respecto al tema de la pornografía. El tema se titula Esclavos de la pornografía. Tú sabes que la lascivia es un pecado destructivo que domina y controla la mente y la vida de muchas personas hasta hacerlos víctimas y crear en ellos a hombres débiles, lánguidos, enfermizos y abatidos. Y al considerar este punto debemos también comprender que los creyentes no nos salvamos de caer en esta manifestación de la carne si descuidamos nuestra comunión con Dios. En la Biblia encontramos una palabra que es justamente la palabra lascivia, que viene del latín lascivia, que no es otra cosa sino que la propensión a los deleites carnales. Es el apetito inmoderado de algo. Las tentaciones que incitan y a veces conquistan al siervo de Dios son múltiples. Tenemos el poder, la posición, el dinero, el orgullo. Pero hay una tentación que es quizá la más intensa de todas, que es la lascivia, el apetito carnal insaciable. Y una de las maneras en que esta tentación se expresa es justamente por la pornografía. El vocablo viene de la palabra griega porné, que significa prostituta. Y muchos consideran la lascivia como uno de los peligros más perversos, una de las artimañas más sutiles, uno de los engaños más perspicaces de Satanás. Este engaño llevó a muchos hombres, desgraciadamente hasta el hombre de Dios, a la destrucción total de su persona, su familia, su ministerio y todo su futuro. La adicción a la pornografía ha llegado al colmo de cautivar a millones de hombres en todo el mundo. Miren ustedes, en el año 1998 los adictos a la pornografía gastaron 970 millones de dólares viendo escenas pornográficas en la red electrónica mundial. Para el año 2003 la cifra ascendió a más de 3.000 millones de dólares. Hoy es una industria que genera más de 13.300 millones de dólares. Y existen más de 40.000 sitios pornográficos en Internet y más del 60% de las búsquedas por Internet es de naturaleza sexual. En una encuesta realizada por la organización Cumplidores de Promesas, ellos dicen que el 65% de sus adherentes confesaron haber sido adictos a la pornografía. Y en otra encuesta entre pastores y líderes laicos cristianos realizada por Leadership Magazine, que es una revista sobre liderazgo, salió a la luz que el 62% confesaron haber estado involucrados en la pornografía. Se calcula que 1 de cada 5 líderes cristianos es adicto a la pornografía. La pornografía ciertamente apela a uno de los instintos más poderosos del género masculino, que es el impulso sexual. Cuando el hombre se permite observar imágenes orientadas a actos sexuales, esto lo domina a tal grado que él, aún sabiendo que hace mal, no tiene la fuerza de voluntad de corregir su mirada y aún más, busca experimentar lo que está observando. Las hormonas masculinas se enardecen, lanzando a su víctima a una lascivia incontrolable e insaciable. La lascivia es como el joven que Salomón describe en su metáfora, allí en Proverbios 7, 22 y 23, que dice: buey que va camino al matadero, ciervo que cae en la trampa, o ave que se lanza contra la red. Al llegar a ese punto, el hombre cristiano ha dejado de someterse al señorío de Jesucristo para someterse a un tirano, un déspota, un opresor que ha llegado a ser su ídolo. La lascivia es idolatría en su forma más intolerante y destructiva. Pablo dice en Colosenses 3:5: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, la inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pero, ¿qué ocurre con el que se entrega a la lascivia?
Bueno, en primer lugar, pierde la paz. Tiene que esconderse para practicar ese hábito. Sabe también que es una ofensa contra Dios y si es predicador, tarde o temprano su mensaje va a perder el calor espiritual que lo hace convincente y perderá la autoridad de Dios que lo hace ser un líder. Eclesiastés 10:10 dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. El que se entrega a la lascivia vive también con remordimientos de conciencia. Es como un delincuente en huida constante. No es un prófugo de la justicia humana, pero vive huyendo de sí mismo, huyendo de quienes puedan descubrirlo en su adicción y huyendo de Dios. No puede acercarse a Dios en oración porque sabe que hace mal. Es más, su adicción lo aleja de la Biblia, de modo que ya no aparta tiempo para su lectura devocional. La palabra de Dios es como un espejo que lo hace ver lo negro y lo sucio que es su hábito pornográfico. Pablo escribe a Timoteo ahí en su primera epístola, en el capítulo 1:19, y le dice, y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacer caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Una de las cosas, creo yo, que afecta a aquel que está metido en este vicio es que la conciencia la tiene sucia y eso lo hace sentir mal para poder mantener una vida de poder, una vida estable en su comunión con Dios. Para colmo de males, su adicción va en aumento con el paso de cada día. Lo que comenzó siendo solo un vistazo de una mujer desnuda en una revista se convierte rápidamente en una exploración insaciable que lo hace perseguir ese vicio hasta perder el dominio propio. Esa es la condición de quien se deja arrastrar por la pornografía. Pablo dice en 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si el Espíritu Santo está en ti, yo pienso que el Espíritu Santo nos tiene que dar ese dominio propio. El espíritu que se acobarda no es de Dios. Puede ser nuestro propio espíritu porque estamos haciendo cosas malas. Pero el Espíritu Santo te quiere dar poder y dominio propio. ¿Hay alguna solución para la lascivia? Sí la hay, pero solo para el que desea profundamente, con absoluta y total sinceridad y de todo corazón, ser liberado de esa esclavitud. Pablo dice en Tito 3:3, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Bueno, esta era la condición en que vivíamos muchos antes de conocer a Cristo. Pero déjame decirte que si tú eres sincero con Dios y tú reconoces que estás viviendo en desobediencia y eres esclavo de este vicio, pues tienes que acercarte a Dios con sinceridad y tienes que confesarle tu pecado. Debes saber también que puedes valerte de su divino poder para librarte de esta adicción. No tienes que ser esclavo de los deseos de tu naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13:4, es cierto que fue crucificado en debilidad, hablando de Cristo, pero ahora vive por el poder de Dios. De igual manera nosotros participamos de su debilidad, pero por el poder de Dios viviremos con Cristo para ustedes. Pablo dice que todos tenemos el poder de Dios y ese poder es el que debe sustentarte y el que debe ayudarte a ti a vencer tus propias falencias humanas. Debes hacer la determinación definitiva de que vas a dejar de involucrarte en la pornografía. La solución comienza con esa determinación. Como Pablo dice en 1 Corintios 10:23, la libertad del creyente, habla de la libertad del creyente, cuando él dice todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. El hecho de que todo te sea permitido no significa de que te vas a involucrar en un vicio que te puede hacer daño. Debes evitar aquello que te va a dañar moral y espiritualmente. No debes apartarte ni un solo día de la lectura de la palabra de Dios. Al abandonar la lectura de la Biblia, dos cosas pueden ocurrir. Primero, que pierdes conciencia de la santidad de Dios y de su exigencia de total santidad de parte de nosotros, que somos sus hijos. Segundo, uno pierde conciencia de la debilidad de uno mismo. Al no leer la Biblia constantemente, pues dejamos de advertir nuestra propia debilidad moral y pecamos.
Proverbios 7:2 dice, cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Es importante entonces que no dejes de edificarte, de buscar a Dios en la lectura de la palabra y que seas obediente. Porque no por simplemente leer la Biblia, pues te vas a librar. El leer la Biblia hace mucho, pero también el obedecer, el ejercer nuestra voluntad para obedecer lo que dice la palabra. Y otra cosa importante es que tú deberías confesarle a alguien tu debilidad. Esta persona debe ser alguien en quien tengas suma confianza, alguien a quien respetes altamente, alguien que sea maduro y estable y sea un amigo tuyo. El salmista dice en el Salmo 32:5, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Es cierto que el salmista dice que él confesó a Dios, pero no estaría mal que si es que tú tienes esta debilidad, tú hables con alguna persona que sea de entera confianza, alguien que también sepa guardar secretos y que pueda ser un consejero, un ayudador en un momento crítico que puedas estar viviendo con respecto a este vicio. Si crees que puedes hacerlo sin provocar confusión en tu matrimonio, bueno, si crees que puedes hacerlo, háblale entonces a tu esposa acerca de tu debilidad y dile que necesitas su apoyo. Hazle saber que la amas profundamente y que necesitas que ella se una contigo en la búsqueda de tu liberación. El autor de Malaquías, en el capítulo 2, verso 14, dice, y hablando de una condición que Dios justamente va a destacar en ese tiempo, cuando dice, y todavía preguntan por qué, pues porque el Señor actúa como testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. Sí, en esos tiempos seguramente no existía la pornografía como existe hoy en día, que ahora pues esto prolifera en el internet y hay la libertad de ver todo eso. En ese tiempo no había, pero sí existía la traición, existía el adulterio, existía la infidelidad también. Y esto es algo que a Dios no le agradaba. Tampoco le agrada eso hoy día. No pierdas fe en la ayuda divina. Dios, más que cualquier ser humano, está de tu parte. Él desea ver tu completa liberación y tiene tanto el poder como la voluntad de verte libre. El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. El hecho de que Dios me llamó a ser libre no significa de que yo me voy a dar licencia para hacer cosas que no convienen. Uno tiene que discernir, uno tiene que ser sabio, uno tiene que saber ver qué conviene y qué no conviene. Y lo que estamos hablando es un vicio que te va a hacer daño. Y yo no creo que te des la libertad de hacer esto o de practicar esto sabiendo que esto te puede afectar en tu vida espiritual, en tu comunión con Dios y en tu relación con tu familia. Tú puedes vivir en victoria, sí. No tienes que ser esclavo. Nuestro Señor ya compró tu liberación de todo vicio, de todo pecado y de todo mal. Eres hijo de Dios y eres hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él te ha comprado con su sangre bendita. Ya no tienes que vivir bajo la presión de ninguna esclavitud. Tú debes pedirle a Dios que aquello que dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores, pues pídele a Dios que Él te dé esa victoria que tú requieres. Y como dice Pablo en 1 Corintios 6:20, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Hemos sido comprados por un precio, que es la sangre de Cristo. Y mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu le pertenecen a Dios. Tengo que honrar a Dios con mi cuerpo, porque mi cuerpo es llamado a ser templo del Espíritu Santo. Déjame decirte que cualquier vicio que una persona puede tener es factible de salir liberado de ello, con la ayuda y el poder de Dios, con la fe que tú ejerzas en Dios. Si Dios te llamó, tú eres un hijo, una hija de Dios, y tienes fe, ejerce tu fe, porque la fe es la que te va a abrir puertas. Y como dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. Espero que este tema haya sido de ayuda, de inspiración para ti. Estamos en contacto en una próxima oportunidad. El Instituto Renacer presentó su programa Palabras de Vida. Esperamos que este programa haya sido de bendición para tu vida
Nos vemos en una próxima edición.